Hola, ¿qué tal a toda nuestra comunidad? El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy interesante llamado los 7 principios herméticos del Kybalión. El doctor Plutarco Arellano Guevara nos presentará este tema, así que le cedemos el uso de la voz al doctor. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, vamos a hacer un recorrido muy rápido, pero muy esencial, muy profundo de algunos conceptos de un tema que ha fascinado durante gran parte de la historia de la humanidad sobre la mística, la filosofía, la alquimia. Este tema son los 7 principios herméticos del Kybalión, ¿sí? Para tratar de condensar lo más posible este tema y tratar de traerlo a nuestros días, créeme que va a ser un poco complejo, pero no imposible. Entonces, yo voy a primeramente mostrarles a estos personajes que tenemos aquí, que es de donde se desprende todo lo que vamos a platicar. Insisto, va a ser algo muy rápido, ¿sí? Va a ser algo muy conciso, pero espero que te lleves algunos conceptos. Entonces, aquí tenemos estos elementos. Hermes, que a partir de aquí es donde a través de la historia, a través de diferentes modificaciones, de diferentes interpretaciones, se asume que el autor de este libro es Hermes Trismegisto. Nótese, primeramente partamos de una idea. Idea 1. No se asume que sea una persona o que haya sido una persona o un individuo en particular, no, sino que es la representación de varias escuelas esotéricas, místicas y ancestrales, en donde al momento de hacer este conglomerado se le atribuye este nombre. Y ahorita voy a irme de rápido para que entiendas. Primero, Hermes. Hermes, concepto griego. Trismegisto es un acrónimo de 3 veces. ¿3 veces qué? 3 veces iniciado o 3 veces maestro. Explicaré después rapidísimo de qué se trata. Entonces, insisto, no es una figura representativa, sino tal vez simbólica sobre conocimientos. ¿Cuándo se dio? Bueno, se asume que todo este conocimiento ancestral se dio en el antiguo Egipto. ¿Sí? El antiguo Egipto, que ya por el puro nombre estamos asumiendo de forma poética que Egipto implica misterio, magia. Incluso por ahí se cree y se asume que en esta parte de la humanidad había seres que les dictaban, que ayudaron a construir esas tremendas construcciones que aún todavía el día de hoy están en pie, ¿sí? Entonces, todo ese halo de misterio en esas escuelas muy iniciáticas, pero también muy herméticas, muy cerradas, se daban este tipo de conocimientos. Finalmente, de Egipto, me voy a ir rapidísimo, porque una vez que Egipto es conquistado por el imperio griego, ¿verdad? Principalmente y a la cabeza Alejandro Magno retoma muchas de las cosas de los pueblos que ya tenían, no los desecha, pero las hace propias para impulsarlas. Entonces, algo que se descubrió es que los egipcios manejaban sabidurías muy profundas y ancestrales. Y uno de los representantes de la sabiduría era el dios Tot. Este personaje que es, pues como lo podemos ver, en su cabeza de ibis, de una ave, ibis, y todo el cuerpo así. Entonces él era el representante de la sabiduría, pero también era un escriba. O sea, sus textos fueron profundos y los egipcios asumían que la gran sabiduría provenía de Thoth. Y a partir de esa mezcla de los griegos con los egipcios, se presenta el nombre de Hermes Thoth. ¿Recuerdan? Hermes Trismegisto,
pero en los inicios, en los anales, estábamos con Hermes Tod, esa simbiosis entre lo griego y lo egipcio para poder dar paso a otra ciencia más mística. Entonces, esto que vemos ahí es parte de los principios que vamos a ver a continuación de forma muy, muy rápida, muy concreta, y vamos hacia allá. Me regreso hasta acá. Primeramente dijimos principios herméticos. Hermes, griego. Hermes, ese personaje que era el puente entre los dioses y los humanos. Entonces, a partir de aquí es muy bueno, porque yo te dije al principio, Hermes Trismegisto, 3 veces maestro o 3 veces iniciado. ¿De qué se inició? Como sacerdote o pontífice, como filósofo y como juez. ¿Estamos bien? Te paso un dato rapidísimo. Pontífice significa hacedor de puentes. Por eso Hermes, el puente entre nosotros como humanos y los dioses. Esa conexión, esa religación, Hermes la tenía. Entonces, estos principios se considera que fueron dados para que la humanidad los fuera entendiendo y aplicando a lo largo de su vida. Entonces tenemos estos son los 7 principios: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, que en algunas otras culturas, o a lo mejor nosotros, un poquito más acá en Occidente, lo hemos mal traducido como karma, pero bueno, entonces la causa y efecto y generación. Vámonos de rápido. 1. Mentalismo. Yo creo que determina todo. El mentalismo, su principio es: el universo es mental, todo es mente. Siguiente, correspondencia. Creo que este es uno de los que más en la actualidad hemos podido descubrir en a lo mejor en la New Age, en ciertas escuelas que nos hablan sobre que como es arriba, es abajo, que como es adentro, es afuera. Y a lo mejor ahorita los asumimos un poquito más cercanos a nosotros, pero ellos lo supieron desde hace mucho tiempo. El principio de correspondencia, que tal como es en un lugar, en un plano, es en el otro plano. ¿Seguimos? Principio de vibración. Yo creo que ustedes y yo lo más seguro es que hemos escuchado eso de que, oye, esa persona no me vibra, o trae muy mala vibra, o este lugar está como muy mal vibroso. Bueno, pues por lo menos el término lo aplicamos, pero no sabemos la profundidad de las cosas. Vibración, todo vibra, llámale frecuencia. Entonces ellos sabían que nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, tiene una frecuencia y una vibración que al compaginarse, al ponerse en paralelo con la frecuencia misma, es cuando suceden las cosas. Esto vamos a pasarlo de rápido a un personaje mucho más actual para que me lo entiendas. Esto y esto es la latiz que manejaba Jacobo Greenberg. Él decía que existía un campo informacional llamado latiz en el que todo existe, solamente lo único que nosotros tenemos que hacer es conectar con ese campo informacional para que las cosas se solidifiquen, se plasmen, se manifiesten. Vibración, no lo olviden, vibración, polaridad. Bueno, yo creo que la imagen está bastante clara. La polaridad nos invita a entender que todo tiene 2 polos, nosotros, la Tierra, las energías, símbolos muy conocidos por nosotros como el yin y el yang, ¿sí? También podemos asumir
cuando hablamos de la polaridad es cuando tomamos nosotros ciertos extremos, cuando somos como muy radicales en un tiempo de nuestra vida y después nos quedamos solamente en uno, ¿no? O cuando vemos las cosas solamente desde una perspectiva y no vemos que hay otra. Polaridad. Seguimos. Ritmo. Aquí también, pues creo que la imagen referencial es bastante clara, la luna. La luna nos muestra y nos ha mostrado desde el principio de su existencia que la situación es cambiante. Pero una vez que va cambiando, se unifica nuevamente al todo y se fragmenta. ¿Sí? Por eso en ciertos poemas por ahí mencionan a la luna como la faz desmembrada, ¿no? Es una faz que nos muestra, aunque ahora ya sabemos actualmente pues que ya a través de estos viajes, ¿verdad? Ya podemos conocer el lado oscuro de la luna, que ya sabemos que ahora su lado oscuro también tiene colores. Y bueno, la faz desmembrada nos muestra esa cara, pero la desmembración va en cuarto creciente, menguante, etc. ¿Sí? Eso es el ritmo. Todo tiene un ritmo. Bueno, creo que no hay mucho que explicar. Eso desde las leyes físicas hasta las leyes de convivencia, las leyes de actuación, es que toda causa tiene un efecto. Pero yo quisiera que, para acercarlo más a ti, simple, tú y yo, en este momento estamos viviendo los efectos de las causas que generamos. ¿Queremos cambiar los efectos? Cambia las causas. Y para poder cambiar las causas, hay que cambiar el origen. Insisto, te repito, tú y yo, ahorita, en este instante, el día de hoy, a esta hora, estamos viviendo los efectos de las causas que generamos. Si no te gusta lo que vives, o si te gusta, bueno, nada más entiende que obedece a las causas. Generación, bueno, también esa imagen está bastante representativa, muy simple, muy sencilla, del cómo vamos a entenderlo. Lo que siembras cosechas, te lo pongo muy simple. Son metáforas y analogías bastante antiguas, incluso que se encuentran en varios textos sagrados, o que algunos consideran sagrados. Pero entonces, la generación es lo que yo genero. Insisto, estoy tratando de traer esta sabiduría ancestral hacia lo más cercano. Lo que siembras, cosechas. No le podemos pedir peras si no está hecho para eso. Entonces, si tú, por ejemplo, actualmente lo que tú estás generando, ¿sí? Lo que tú generas, y aquí voy a agarrar un concepto que tal vez muy poca gente conoce y lo entiende como fe. La emuná, ¿sí? Por eso lo que tú generas, la emuná quiere decir, por un lado, lo que tú emanas. Pero lo que tú emanas, tienes que tener la completa certeza de que eso se va a convertir o se está convirtiendo en algo que tú ya sembraste. Así de simple. Nosotros por eso lo asumimos como la fe, pero la fe, en algunos conceptos, en muchos casos religiosos, nos dicen que la fe es la certeza de lo que no se ve y de lo que se espera. Pero la emuná es una certeza total. Solamente entiende entonces que si algo se genera en tu pequeño universo, tú eres el creador. Y bueno, pues de esta manera, de forma muy rápida, rapidísima, condensamos esta sabiduría ancestral de los 7 principios del Kybalión. Muchísimas gracias y espero que esta breve explicación te invite a conocer un poquito más de este texto. Gracias.